La tormenta golpeaba con furia el parabrisas del Bentley negro mientras Damián Valverde conducía por la carretera desierta que atravesaba las montañas. Era pasada la medianoche, y el empresario de 42 años regresaba de una reunión de negocios que había cerrado con un contrato de 50 millones de euros. Debería sentirse triunfante, pero el vacío en su pecho era más profundo que nunca. Los relámpagos iluminaban el camino cuando de repente, entre la cortina de lluvia, distinguió una figura pequeña al costado de la carretera. Frenó bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza. A través del cristal empañado, pudo ver a una niña de no más de 7 años, completamente empapada, con un abrigo raído que apenas la protegía del aguacero. Pero no estaba sola. Detrás de ella, acurrucadas bajo un árbol, había 3 niñas más, idénticas a ella. Damián bajó del auto sin pensarlo 2 veces, tomando su paraguas. Cuando se acercó, las 4 niñas lo miraron con una mezcla de miedo y desesperación. Eran cuatrillizas, eso era evidente. Tenían el mismo cabello castaño oscuro, los mismos ojos color miel, las mismas pecas salpicadas en sus mejillas pálidas. «No voy a hacerte daño», dijo Damián con voz suave, arrodillándose para quedar a su altura. La que parecía ser la líder del grupo dio un paso al frente, temblando de frío. «Por favor, señor, necesitamos ayuda. Nuestra mamá, ella está». La niña señaló hacia el bosque oscuro. Damián sintió que se le helaba la sangre. Sin dudarlo, les indicó que subieran al auto. «Entren, rápido. Tienen que entrar en calor». Las niñas se miraron entre sí, comunicándose con esa conexión silenciosa que solo los gemelos poseen, y finalmente asintieron. Una vez dentro del vehículo climatizado, Damián les dio su chaqueta de cachemira y activó la calefacción al máximo. «¿Dónde está su madre?», preguntó con urgencia. La niña que había hablado primero, con voz quebrada, respondió: «Fuimos a buscar ayuda, nuestro auto se salió del camino hace 2 días. Mamá está herida, no puede moverse. Está en una cabaña abandonada a 3 kilómetros de aquí». Damián sintió que el tiempo se detenía. 2 días. Estas niñas habían estado solas, buscando ayuda durante 2 días. Tomó su teléfono y llamó inmediatamente a emergencias, proporcionando su ubicación exacta. Luego se volvió hacia las pequeñas. «¿Cómo se llaman?». «Yo soy Aurora», dijo la vocera. «Ella es Luna, ella es Estella, y ella es Nova. Tenemos 8 años y somos cuatrillizas». Damián sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. «Está bien, Aurora. Vamos a salvar a su mamá. Se los prometo». Mientras conducía siguiendo las indicaciones de las niñas hacia el interior del bosque por un camino apenas visible, Damián no podía dejar de pensar en la ironía del destino. Él, que había renunciado a tener una familia después de 3 matrimonios fallidos y ningún hijo, ahora estaba adentrándose en la tormenta para salvar a una desconocida y sus 4 hijas. La cabaña apareció como una sombra entre los árboles. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y el techo parcialmente hundido. Damián entró corriendo, seguido por las niñas. Allí, en el suelo de madera podrida, yacía una mujer de aproximadamente 35 años, pálida como la cera, con una herida en la pierna que claramente estaba infectada. «Señora, soy Damián Valverde». «La ambulancia viene en camino», dijo mientras se arrodillaba junto a ella. La mujer abrió los ojos con dificultad, mirándolo con una mezcla de alivio y desconfianza. «Mis hijas», murmuró débilmente. «Están a salvo», le aseguró Damián. «Las encontré en la carretera. Son muy valientes». La mujer, que dijo llamarse Martina Solís, comenzó a llorar en silencio. «Pensé que moriría aquí, pensé que ellas quedarían solas». Damián le tomó la mano. «No va a morir. Se lo prometo». En ese momento, escuchó las sirenas a lo lejos. Los paramédicos llegaron 15 minutos después, estabilizaron a Martina y la trasladaron al hospital más cercano junto con las niñas. Damián los siguió en su auto, sin saber exactamente por qué. Algo en esa familia lo había tocado profundamente. Mientras conducía detrás de la ambulancia,
con las luces de emergencia reflejándose en su parabrisas, recordó las palabras de su abuela antes de morir: Damián, el dinero nunca llenará el vacío de tu corazón. Solo el amor puede hacer eso. Por primera vez en años, comenzó a preguntarse si ella tenía razón. 3 días después, Damián se encontró visitando el hospital por 5ª vez consecutiva. No podía explicárselo a sí mismo. Había contratado a los mejores médicos privados para atender a Martina, había pagado todos los gastos hospitalarios sin que ella lo supiera, e incluso había comprado ropa nueva para las cuatrillizas. Sus asistentes lo miraban con asombro, nunca habían visto a su jefe tan involucrado en algo que no fuera negocios. Cuando entró a la habitación, Martina estaba despierta, sentada en la cama. Había recuperado algo de color en las mejillas, aunque todavía se veía débil. Las 4 niñas estaban haciendo dibujos en una mesa junto a la ventana, pero al verlo entrar, Aurora corrió hacia él con una sonrisa radiante. «Señor Damián». Vino otra vez. El corazón del millonario se derritió. Durante esos 3 días, había conocido las personalidades únicas de cada niña. Aurora era la líder, valiente y decidida. Luna era la artista, siempre dibujando y creando historias. Estella era la científica, curiosa por todo lo que la rodeaba. Y Nova era la soñadora, la que veía magia en las cosas más simples. «Hola, pequeñas», saludó Damián, cargando en sus brazos una bolsa llena de libros y juguetes. Luego se volvió hacia Martina. «¿Cómo se siente hoy?». Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Señor Valverde, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras. Los médicos me dijeron que usted ha cubierto todos los gastos». Damián levantó una mano restándole importancia. «No es nada. Lo importante es que se recupere». Martina negó con la cabeza. «Para usted tal vez no sea nada, pero para mí significa todo. Verá, señor Valverde, no tengo a nadie más en el mundo excepto a mis hijas. Y hay algo que necesito contarle, porque se ha portado como un ángel con nosotras». Se produjo un silencio incómodo. Martina respiró hondo antes de continuar. «Estábamos huyendo. Iba conduciendo hacia la capital para empezar una nueva vida, lejos de su padre». La voz se le quebró al pronunciar esas últimas palabras. Damián se sentó en una silla junto a la cama, presintiendo que lo que estaba por escuchar sería importante. «El padre de mis hijas es Rodrigo Mendoza», dijo Martina en voz baja, mirando hacia donde las niñas jugaban para asegurarse de que no estuvieran escuchando. Damián sintió que se le erizaba la piel al escuchar ese nombre. Rodrigo Mendoza era uno de los empresarios más poderosos y corruptos del país, conocido por sus negocios sucios y sus conexiones con el crimen organizado. «Cuando descubrí que estaba embarazada de cuatrillizas, Rodrigo se puso furioso», continuó Martina, limpiándose las lágrimas. «Él quería un heredero varón, no hijas. Me obligó a firmar documentos renunciando a cualquier derecho sobre su fortuna. Las niñas ni siquiera tienen su apellido. Durante 8 años, vivimos en una pequeña casa que él nos proporcionó, pero era como una prisión. Nos vigilaba constantemente, controlaba cada aspecto de nuestras vidas». Damián apretó los puños, sintiendo crecer la ira en su interior. Conocía a Rodrigo Mendoza de reputación, incluso habían estado en algunas de las mismas galas de beneficencia, aunque jamás habían hecho negocios juntos. Damián siempre se había negado, sabiendo el tipo de hombre que era. «Hace un mes, descubrí algo terrible», susurró Martina, su voz apenas audible. «Rodrigo está involucrado en tráfico de armas y lavado de dinero. Encontré documentos en su estudio. Cuando me descubrió, me amenazó. Dijo que si alguna vez intentaba irme o decirle algo a alguien, me quitaría a las niñas y jamás volvería a verlas. Pero no podía quedarme, no podía permitir que mis hijas crecieran cerca de ese hombre, de esa oscuridad». La historia de Martina continuó fluyendo como un río desbordado. Explicó cómo había planeado meticulosamente su escape durante semanas, ahorrando cada céntimo que podía, falsificando documentos para cambiar sus identidades. La noche de la tormenta, había huido con las niñas mientras Rodrigo estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Pero el destino había sido cruel,
el auto se había salido del camino debido a las condiciones climáticas, y lo que debió ser un escape perfecto se había convertido en una pesadilla. Tiene que entender, señor Valverde, dijo Martina agarrando su mano con desesperación, cuando Rodrigo descubra que nos hemos ido, nos buscará. Ese hombre tiene recursos ilimitados y contactos en todas partes. No descansará hasta encontrarnos. Y cuando lo haga. No pudo terminar la frase, el miedo era demasiado evidente en sus ojos. Damián se quedó en silencio durante un largo momento, procesando toda la información. Su mente de estratega de negocios ya estaba trabajando, analizando opciones, considerando soluciones. Miró hacia las cuatrillizas, que reían mientras jugaban con los juguetes que les había traído, ajenas a la conversación de los adultos. Eran tan inocentes, tan puras. No merecían vivir con miedo. Escúcheme bien, Martina, dijo Damián finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Rodrigo Mendoza no las encontrará. Yo me encargaré de eso. Tengo abogados, tengo recursos, y sobre todo, tengo algo que él nunca tendrá, principios morales. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la habitación. Cuando salga del hospital, usted y las niñas vendrán a vivir a mi propiedad. Tengo una finca en las afueras de la ciudad, completamente segura, con personal de confianza. Martina lo miró con incredulidad. Señor Valverde, no puedo aceptar eso. Ya ha hecho demasiado por nosotras. No quiero involucrarlo en nuestros problemas. Rodrigo es peligroso, si descubre que nos está ayudando. Déjeme preocuparme por eso, le interrumpió Damián con una sonrisa tranquilizadora. Además, tengo algo que Rodrigo también quiere, poder e influencia en los círculos correctos. Si intenta algo contra ustedes, se arrepentirá. No mencionó que llevaba años recopilando información sobre las actividades ilegales de Mendoza, esperando el momento adecuado para exponerlo. Esa noche, mientras Damián regresaba a su penthouse en el centro de la ciudad, se encontró mirando las luces de la metrópolis desde su ventana del piso 30. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá de acumular riqueza. Esas 4 niñas y su madre necesitaban protección, y él estaba en posición de proporcionársela. Pero había algo más, algo que no se atrevía a admitir completamente. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a algo más grande que él mismo. 2 semanas después, la finca de Damián había transformado completamente su atmósfera. Lo que antes era una mansión silenciosa y vacía, decorada con frialdad minimalista, ahora resonaba con risas infantiles y vida. Martina se había recuperado casi por completo, y las cuatrillizas habían convertido el enorme jardín en su parque de aventuras personal. Damián había contratado a los mejores profesores particulares para las niñas, asegurándose de que no perdieran su educación mientras permanecían ocultas. También había instalado el sistema de seguridad más avanzado disponible, con guardias discretos vigilando cada entrada de la propiedad. Oficialmente, Martina y las niñas eran sus consultores de un proyecto filantrópico, una cobertura que explicaba su presencia constante. Una tarde de sábado, Damián estaba revisando documentos en su estudio cuando escuchó un golpe suave en la puerta. ¿Se puede?, preguntó la voz de Aurora. El millonario sonrió, algo que había estado haciendo mucho últimamente. Adelante, princesa. Las 4 niñas entraron en fila, cada una cargando algo en las manos. Hicimos algo para usted, anunció Luna tímidamente. Pusieron sobre su escritorio 4 dibujos. Damián los examinó con cuidado, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Cada niña lo había dibujado junto a ellas en diferentes escenarios. Aurora lo había dibujado como un superhéroe salvándolas de la tormenta. Luna lo había pintado leyéndoles un cuento antes de dormir, algo que había empezado a hacer todas las noches. Estella lo había ilustrado enseñándoles sobre las estrellas con el telescopio que le había regalado. Y Nova lo había dibujado simplemente sosteniéndolas de la mano, con un gran corazón rojo sobre todos ellos. Es el mejor regalo que he recibido en mi vida, dijo Damián con voz emocionada. Voy a enmarcarlos y ponerlos aquí, donde pueda verlos siempre. Las niñas aplaudieron contentas y se abalanzaron sobre él en un abrazo grupal.
En ese momento, Damián supo con certeza absoluta que haría cualquier cosa por proteger a estas pequeñas. Pero la paz no duraría mucho. Esa misma noche, mientras Damián cenaba con Martina después de acostar a las niñas, su teléfono sonó. Era Sebastián, su jefe de seguridad. Señor Valverde, tenemos un problema. Rodrigo Mendoza ha contratado a un detective privado. Está haciendo preguntas en hospitales de la región. Es cuestión de tiempo antes de que conecte los puntos. Damián sintió que se le tensaba la mandíbula. Miró a Martina, que había palidecido al escuchar el nombre de Rodrigo. Mantén la vigilancia en máxima alerta, ordenó a Sebastián. Quiero saber cada movimiento que haga ese detective. Y activa el plan B. Colgó y se volvió hacia Martina. Tenemos que acelerar nuestros planes. Durante las siguientes semanas, Damián puso en marcha una operación que había estado preparando cuidadosamente. Contactó a sus abogados más confiables y comenzó a construir un caso legal contra Rodrigo Mendoza. Al mismo tiempo, inició los trámites para algo que había estado considerando desde que conoció a las niñas, la adopción. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Martina una noche, con lágrimas en los ojos. Estaban en la biblioteca, rodeados de documentos legales. Señor Valverde, adoptar a mis 4 hijas es un compromiso enorme. Usted es un hombre soltero, con una vida ocupada. No tiene que hacer esto. Damián tomó sus manos entre las suyas. Durante las semanas de convivencia, había llegado a respetar profundamente a Martina. Era una mujer fuerte, inteligente, que había hecho todo lo posible por proteger a sus hijas. Martina, en estos 2 meses he descubierto algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, un propósito real. Esas niñas me han dado más alegría que todos mis millones juntos. Y usted ha demostrado ser una madre extraordinaria. Esto no es caridad, es egoísmo de mi parte. Las necesito tanto como ustedes me necesitan a mí. Lo que Damián no dijo en ese momento, pero que estaba comenzando a reconocer en su corazón, era que también estaba desarrollando sentimientos por Martina. No era solo admiración o respeto, era algo más profundo. La forma en que ella se iluminaba cuando hablaba de sus hijas, su coraje al enfrentar la adversidad, su gentileza a pesar de todo lo que había sufrido. Pero ese era un territorio complicado que tendría que navegar con cuidado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes más. Las cuatrillizas habían florecido en la finca. Aurora estaba tomando clases de liderazgo y oratoria, descubriendo su pasión por ayudar a otros. Luna había convertido una de las habitaciones en su estudio de arte, creando obras que asombraban a sus profesores. Estella había desarrollado un amor por la ciencia, pasando horas en el pequeño laboratorio que Damián había instalado para ella. Y Nova había encontrado su magia en la música, sus dedos volando sobre las teclas del piano de cola del salón principal. Damián había aprendido a distinguirlas no solo por sus diferencias de personalidad, sino por pequeños detalles que solo el amor puede reconocer. Aurora tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se cayó de un columpio a los 5 años. Luna siempre inclinaba la cabeza hacia la derecha cuando estaba concentrada dibujando. Estella tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando estaba pensando intensamente. Y Nova tarareaba canciones inexistentes cuando estaba feliz. Una noche, después de leerle su cuento de buenas noches, Nova lo abrazó y susurró, «¿Puedo llamarte papá?». Damián sintió que el mundo se detenía. Miró a las otras 3 niñas, que lo observaban con expectación. Luego miró a Martina, que estaba en el umbral de la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa en los labios, asintiendo suavemente. «Nada me haría más feliz en el mundo», respondió Damián con voz quebrada por la emoción. Las 4 niñas gritaron de alegría y se abalanzaron sobre él, cubriéndolo de besos y abrazos. En ese momento, Damián Valverde, el multimillonario que lo había tenido todo excepto lo que realmente importaba, finalmente entendió el significado de la palabra familia. Pero en las sombras, Rodrigo Mendoza se acercaba cada vez más. La tormenta estaba por desatarse, y tendría que estar preparado para la batalla de su vida.